Este espacio continuó reuniéndose, generando análisis, generando discusión, generando también pensamiento, y este espacio está conformado por tres organizaciones: el Museo David Samuel, el Centro de Derechos Humanos de Bartolomé de las Casas y Servicios y Asesoría para la Paz. Este espacio también, aunque nace en este marco del encuentro teológico y nace ahí en el Museo David Samuel, y también es un espacio pues itinerante, ¿no? Hemos estado en otros espacios también compartiendo, y es un espacio también abierto a muchas expresiones de cultura, de pensamiento, de discusión, espacio abierto para aprender todas y todos. En este día, eh, este espacio Conciencia y Memoria, vamos a hablar sobre la convicción y esperanza construyendo el camino de la justicia. Estamos en un mes donde el día de mañana, en estos días de mañana, mañana está la conmemoración del martirio de nuestro hermano Simón Pedro, ¿no? Hermano catequista que fue asesinado y que es mártir de esta diócesis, al igual que otros mártires que por la violencia y por el odio a la verdad han sido asesinados, como nuestro hermano Marcelo, y también como los catequistas de Nuevo Morelia, ¿no? En esta ocasión tenemos a dos invitados muy especiales, muy importantes: a el padre Doria, que es párroco de aquí del Sagrario Catedral, y a Monseñor Raúl Vera, Tatic Raúl. Ellos estarán compartiendo con nosotros esta tarde. La dinámica después de las intervenciones de ellos es si hay alguna también pregunta o si hay algún comentario, un espacio también de micrófono abierto. Decir que también damos la bienvenida a los que nos están viendo por las diferentes redes sociales, tanto del Centro de Bartolomé como del Museo Tatic Samuel y del Serapaz, quienes se enlazan de manera simultánea para transmitir en vivo
Samuel se evalúa y se proyecta por dónde va a seguir el caminar pastoral de esta diócesis con el tercer sínodo diocesano, que es lo que le tocó también a don Raúl acompañar y que es lo que sigue rigiendo a nuestra iglesia diocesana y que han dado pues continuidad a los siguientes obispos como don Felipe y don Rodrigo Aguilar. En estos últimos 25 años nuestra iglesia diocesana ha querido ser fiel al Evangelio y su caminar en la defensa de los más vulnerables. Ha querido mantener la voz profética de quienes nos han precedido y muchos de ellos han dado testimonio con la entrega de la propia vida. Que ya aquí don Raúl pues dará pues un mayor testimonio y reflexión acerca de estos mártires que hemos tenido, nuestros mártires diocesanos, porque es la mayor expresión del convencimiento y la entrega de una causa, la mayor convicción, ¿no? Haremos memoria pues de ellos, de los mártires de Actial, 1997, como bien sabemos, del catequista Simón Pedro del 2021, de los mártires también de Chicomoceros, que así los reconocemos también ya en nuestra iglesia diocesana, recientemente en mayo del 2024, y últimamente pues el padre Marcelo, ¿no?, quien afirmó en su momento: yo he optado dar mi vida por la paz es más importante que mi vida, ¿no? Pues estos testimonios ya Fray Raúl abordará y que nos muestran pues el caminar de una iglesia que ha sido profética y martirial, enmarcando pues estos acontecimientos en la asamblea diocesana que hemos tenido como diócesis, que es lo que también se me ha invitado a compartir una palabra acerca de nuestra
última asamblea diocesana que hemos tenido, recordando pues que en el caminar con Tatik Samuel en 1975, cuando se realiza la primera asamblea diocesana, se da la opción preferencial por los pobres, y allí nuestra iglesia define un caminar, y teniendo en cuenta que ya en 1974 se había dado el Congreso Indígena con aquellas 4 mesas de trabajo, tierra, comercio, educación, salud, perfiló el caminar de nuestra iglesia diocesana, sobre todo de lo que hablamos ahora, el camino en sinodalidad, el camino que lo realizamos juntos, el caminar juntos. Y de hecho Tatik Samuel siempre hablaba, él no en primera persona, sino decían, si se quería saber algo de él, pues que se preguntara a la diócesis, que se preguntara a los hermanos y hermanas, y lo que se venía realizando y trabajando, pues se hablaba pues comunitariamente, aunque por supuesto la vocación profética que tuvo Tatik Samuel pues fue el que dio impulso nuestra diócesis de San Cristóbal, pero siempre con este sentido comunitario. Y siguiendo con esta misma dinámica, pues se han continuado con las asambleas diocesanas cada año, y han habido distintos simposios, congresos, y uno de ellos muy importante fue el Congreso de la Madre Tierra del año 2014, por lo que el año pasado, pues lo que mencionaba hace un momento, conmemoramos los 100 años del nacimiento de Tatik Samuel, los 50 años del Congreso Indígena y los 10 años del Congreso de la Madre Tierra. Y en este año 2025, en mayo del 2025, retomando este caminar de nuestra diócesis, principalmente marcados por estos acontecimientos, retomando nuevamente el camino de la justicia y de la paz, que eso era el objetivo de nuestra asamblea diocesana, se llegaron a 4 acuerdos diocesanos para seguir trabajando en nuestra diócesis en la búsqueda de la justicia, de la paz o del buen vivir, como también pues ahora hablamos desde nuestras comunidades. En esta asamblea, esta última asamblea diocesana de mayo del 2025, se llegaron a estos 4 acuerdos para seguir trabajando como diócesis, y al cual pues se nos invita a todos, porque son opciones que corresponden a una vivencia pues comunitaria. La primera, cuidado y defensa de la tierra y territorio, retomando pues el Congreso Indígena de 1974, Congreso de la Madre Tierra de 2014, nuestra Iglesia Diocesana nuevamente se compromete para seguir en el cuidado y la defensa de los que son los espacios donde nosotros y las comunidades realizamos nuestra vida, donde también se genera espacios de vivencia comunitaria, donde se busca el bien de la comunidad y la defensa del territorio. Ese es uno de los primeros acuerdos que se ha tenido en esta asamblea pasada. La segunda, que también ya lo hemos venido trabajando en las últimas asambleas, es el compromiso por la paz. Nos seguimos comprometiendo a ser una iglesia que seguirá trabajando por la paz. Y allí el compromiso del profetismo, tanto personal y comunitario, que nos lleve al cuidado de la vida, buscando siempre los signos de vida. Y allí reflexionábamos que en los caminos de la paz pues hemos tenido distintos mártires, de los cuales hemos hecho ahora una mención, y que aquí
Tatik va a recordarnos y hacernos presentes que no se busca la muerte en sí misma, sino que lo que se defiende es la vida, lo que se busca es la paz, aunque esto traiga consecuencias en la vida pues personal o de la comunidad. Hay un fuerte compromiso por defender la vida a consta de perder la vida personal. De eso pues han habido varios testimonios en nuestra iglesia diocesana. El tercer aspecto que nos comprometimos, que lo reflexionamos y que nos lleva a un modo de vivir, es hablar ahora de una espiritualidad comprometida con la vida, no una espiritualidad desencarnada de la realidad, sino una espiritualidad que nos lleve por los mismos caminos de la justicia, de la paz, por la cual nos encamina el Evangelio. Y finalmente, el cuarto compromiso que obtuvimos de esta última asamblea diocesana es el acompañamiento a las nuevas generaciones, principalmente los jóvenes y los niños, ¿no? Soñamos con una nueva sociedad, una nueva iglesia, y para ello necesitamos acompañar a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Algo ha pasado entre nosotros que hemos perdido la conexión de generación en generación, el contacto, el diálogo con los abuelos y abuelas, el valor que se le daba a nuestras comunidades y que lamentablemente lo estamos perdiendo, o lo que el mundo moderno también pues nos ha propuesto y nos ha enseñado otra forma de vivir. Y entonces viene aquí pues un fuerte compromiso también en el acompañamiento de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, diciendo un poco este caminar de nuestra diócesis, en nuestra última asamblea diocesana nos comprometimos a estos 4 aspectos en el cual pues en esta tarde quisimos compartirlos con todos ustedes. Muchos de ustedes ya forman parte de distintos grupos comunitarios que ya tienen conocimiento de ello, forman parte de nuestra iglesia, pero en el contexto de estas búsquedas de la justicia y de la paz, pues decir pues de que nuestra iglesia diocesana sigue soñando en la construcción de lo que en nuestras palabras desde el Evangelio sería el reino de Dios, o los cielos nuevos y la tierra nueva, que siempre es un anhelo del corazón, una esperanza de los pueblos, y que seguiremos caminando y queremos seguir uniendo nuestras fuerzas, uniendo nuestro corazón al caminar pues de todo nuestro mundo en la búsqueda de una mejor vida para todos. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre, por esta introducción y esta introducción histórica de las apuestas pastorales de esta diócesis, y que son tan importantes y tan necesarias en este momento histórico que estamos viviendo. Antes de darle la palabra a Tatik, también saludar a quienes nos están escuchando por Radio Tepeyac, a través de esta radio de la diócesis. Agradecemos también su presencia a través de la radio. Doy la palabra a Monseñor Fray Raúl Vera López, fraile dominico, Tatik Raúl, como muchos le conocemos y le llamamos. Él es obispo emérito de Saltillo, fue obispo de Ciudad Altamirano en Guerrero,
y también obispo coadjutor de aquí de San Cristóbal de las Casas y obispo titular de Saltillo, Coahuila. Es copresidente del organismo internacional SICSAL, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, Óscar Romero. Es presidente del Consejo Directivo de los Centros de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas y Fray Juan de Larios en Coahuila, con quienes está en constante contacto para analizar la realidad del contexto en que trabaja la defensa y promoción de derechos humanos al tratarse de realidades del norte y del sur del país. Hoy, como obispo emérito, y a pesar de la línea tan diferente de su sucesor, sigue en resistencia acompañando los trabajos de diferentes grupos y organizaciones de activistas y personas defensoras de derechos humanos. Sobre todo está cerca de las personas que aman, cuidan y viven la madre tierra, familias que buscan a sus familiares desaparecidas y desaparecidos, personas de la diversidad sexual, personas migrantes y refugiadas, personas privadas de libertad, mujeres víctimas de violencia feminicida y violencia vicaria, sobrevivientes de diferentes masacres y personas de comunidades indígenas que requieren esperanza y una búsqueda de justicia, y que don Raúl acompaña desde hace tiempo en seguimiento del Señor Jesús y del Evangelio. Él sigue en oración permanente y celebra la Eucaristía diaria, incluso en su casa. Práctica que lo mantiene con interés espiritual. Disfruta mucho de las y los jóvenes que lo buscan para sus consejos sobre sus acciones y sobre sus decisiones políticas, sociales y espirituales. Tiene 37 años de haber sido ordenado obispo por San Juan Pablo II. Este junio de 2025 celebró sus 80 años de vida y 50 años de haber sido ordenado sacerdote por San Pablo VI. Muchas gracias, Tateca. Te doy la palabra. Bueno, pues la primera cosa que quiero decir es que me cayó de sorpresa este añadido que se me puso, porque yo vine a trabajar ya en una materia muy concreta con el Fraiba, que pues tengo rato trabajando con ellos desde que vivía don Samuel. Y pues me pidieron que hablara del profetismo a partir de personas muy concretas que ya ha mencionado el padre. Y quisiera referirme primero a los mártires de Acteal. Sí, los mártires de Acteal es una organización que se formó desde los principios de la década de los 90 del siglo pasado, y que ellos decidieron tomar un liderazgo como pueblo indígena para alcanzar una vida dentro de los límites de la justicia, para alcanzar una vida dentro de la dignidad humana, para convertirse en líderes que reflejaran el verdadero sentido de la dignidad humana y de la justicia. Yo soy testigo, a mí me pasó, Dios nuestro Señor quiso que yo fuera testigo a nivel internacional de el efecto de el eco que el asesinato de los mártires de Acteal sucedido aquí, en un rincón de Chiapas. Yo me encontraba en esos momentos y fui allá para hablar con un obispo, un arzobispo, sí, que quería él, ¿verdad?, un arzobispo español, que quería iniciar el proceso de beatificación de Bartolomé de las Casas, que fue obispo aquí en Chiapas, el fundador de esta diócesis. Entonces, yo había ido a eso,
Y de pronto pues me hablan, cuando yo estaba tomando el avión, me habla entonces estaba aquí el padre Fray Gonzalo Duarte, me habla y me dice: Raúl, algo pasó en Acteal, pero no sabemos qué es, todavía no tenemos noticias. Eran las 9 de la mañana, yo estaba entrando al avión que me llevaba a Madrid, en donde yo iba a hablar en una diócesis española con este obispo que quería tomar el camino, comienzo de la beatificación de Fray Bartolomé de las Casas, primer obispo y fundador de la diócesis de San Cristóbal. Entonces me dice: todavía no sabemos. Le dije: pues yo ya estoy entrando al avión. En cuanto llegue, yo me comunico contigo. Y llega la desgracia del ataque a la comunidad de Acteal. Les debo decir que todos los días estaba yo en España, todos los días eran primeras planas en los lugares donde estaba yo, por donde pasé de España, era primera plana la noticia de la muerte de los mártires de Acteal. Yo estaba impresionado. Y todavía, y no bastante con eso, se dieron cuenta el superior español que estaba en la ciudad donde yo estaba esperando la cita con el señor, era una arquidiócesis, con el señor obispo. Entonces, él fue el que me dijo: oye, está en la televisión México, y está en la televisión con la desgracia que tuvieron ustedes allá. ¿No te gustaría tener una rueda de prensa aquí el día de mañana? Yo iba a salir a la 1 de la tarde, 1 o 2 de la tarde de Madrid hacia Roma, porque también allí tenía yo otro asunto que arreglar. Entonces le dije: pues sí. Y él dice: pues voy a ver. ¿Y a qué hora te parece? Dice: pues como a las 11, para que alcance a girar el llamado. Pues sí. Entonces tuve yo la rueda de prensa, me hablaron, me preguntaron, pues yo tenía noticias de primera, porque le dábamos todo el seguimiento a lo que pasaba en Chiapas, siempre, claro, y conocíamos a los hermanos de Acteal, de toda la rectitud de su vida y de toda su defensa de la justicia y de todo estamos dando. Entonces, fue impresionante el eco que empezó a tener por Europa a partir de lo que pasó. Fue una cosa, yo creo que Dios nuestro Señor me tocó hacerme vivir para que yo, al regresar junto con don Samuel, asumiera lo que significaba, no solamente para la iglesia, sino para la sociedad entera, lo que era la muerte inocente de hermanos descendientes de los mayas que trabajaban por la justicia y que tuvieron como respuesta, pues estábamos seguros que detrás también había cuerpos gubernamentales, no era cualquier cosa lo que estaba pasando ahí. Era un deseo y lo hicieron como una manera de desprestigio, como que se entendiera que eso había sido una reyerta de entre las poblaciones que había ahí, cosas así que empezaron a presentar, una cosa muy falsa. Y yo también, pues, vi alguna foto de don Samuel, vi su rostro, decía: qué pena que no estoy allí con Samuel, qué pena, yo decía. Entonces,
Fui a Roma y claro que en Roma estaban al tanto. Yo estuve en la casa del superior general de los dominicos y allí tenía noticia de lo que había pasado acá. O sea, fue algo que convulsionó enormemente, no solamente a la sociedad mexicana, sino a la sociedad internacional. Entonces, yo allí vi el signo del valor de la vida de nuestros hermanos de Acteal. Yo ahí lo vi. Yo vi cómo ellos, porque se empezó a hablar, ¿por qué había sido esto? Y se empezaron a hablar de todo lo que ellos hacían por la justicia, de lo que ellos hacían por la dignidad, lo que ellos hacían por la verdad. Se empezó a correr esto también. Para mí, fue digámoslo así, un parteaguas también para decir lo que es la historia de esta región de México, que es Chiapas. Yo lo vi, cómo Dios nuestro Señor hizo que se conociera la rectitud y la virtud, y sobre todo el apego a la justicia de esta comunidad de los pueblos indígenas de Chiapas actual. Para mí fue una grande responsabilidad. Cuando regresé allí, claro que también aquí la prensa inmediatamente. Cuando llegué yo llegué a México, de allí me vine a yo ya tenía una cita me había ayudado, claro que el fraile me había ayudado inmediatamente y pudimos tener pues una palabra también mía, porque ya don Samuel por supuesto que había dado su palabra, pero yo también anuncié eso. Dije, es impresionante cómo repercutió por los lugares que en ese momento yo recorría. Yo se los dije a los periodistas, sí, que se convirtió en centro de la atención todo. Entonces decía yo, Dios nuestro Señor va a sacar mucho fruto de todo esto, mucho fruto. Estos mártires no solamente han sido, su sangre no solamente va a ayudar a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, su sangre está ayudando a que la justicia y el respeto profundo por los pobres y el respeto profundo por los pueblos y como son los pueblos indígenas, tenga una cosa de conciencia. Sí, yo estaba impresionado. Hice una rueda de prensa en Tuxtla Gutiérrez. Estaba impresionado la cantidad de prensa que llegó, muy grande. Entonces decía yo, mira, no murieron los indios de Axcal, murió gente muy valiosa, esto quiere decir. Y salía y además se hablaba de las peculiaridades de estos pueblos. Esto es una cuestión que a mí me ha tocado, pues, la fortuna, digámoslo así, de que quedara grabada en mi vida eso. De modo que cuando a mí me sacan de Chiapas, y que me sacaban de Chiapas, yo supe por qué me sacaban, porque esperaba mucha gente de política, y mucha gente de iglesia, incluso de autoridades de iglesia, esperaban que yo llegara a ponerle una taquilla a don Samuel con su trabajo por los hermanos, por los pobres indígenas. De veras, eso fue una cosa que a mí me impresionó mucho, que y yo sabía que me iban a sacar de aquí, porque empecé a experimentar desde un momento, porque fue una cosa muy miserable, que venía de los poderosos que no querían que compartir. ¿Por qué? Porque don Samuel tradujo la Constitución
y tradujo las leyes a las lenguas indígenas, y por eso los indígenas empezaron a salirse. Ellos eran esclavos aquí. Cuando tenía don Samuel 7 años aquí, cuando yo le pedí a mi superior, en el convento donde yo ya trabajaba, que en el primer puesto, digo, no es cierto, allí trabajé después, apenas estaba yo terminando primero filosofía, y le dije al padre, yo nada más conozco a los dominicos en la parroquia universitaria, en la Ciudad de México, allí al lado de la Universidad Nacional, donde yo hice una carrera, y allí conocí a los dominicos, y terminé mi carrera y me recibí, y me vine con los dominicos allí. Entonces, yo le dije, mándeme un lugar donde estén presentes los dominicos también, y que me manda a Chiapas. Y llego pero además ya habían decidido, ya con los superiores habían decidido que yo me fuera hasta la selva. En ese tiempo Ocosingo era todavía selva. Estaban allí los dominicos de la diócesis de Santo Nombre de la parte occidental de Estados Unidos. Allí yo conocí durante un mes el trabajo de las dominicas y no eran dominicas, no eran dominicas, pero el trabajo de los dominicos en la selva lacandona. Y cuando salí de allí, llegué con el padre maestro, me dice, ¿y qué pasó? Porque le dije, a lo mejor me equivoqué, padre. Yo solamente los conocí a ustedes atendiendo estudiantes y estudiantes universitarios. A lo mejor entonces el padre me mandó al trabajo entre los indígenas de Chiapas. Y cuando regresé le dije, por supuesto que me quedo en la orden, padre, me quedo. Fue una experiencia tan bella. Conocí el empuje que tenían los hermanos indígenas en su propia evangelización. Ellos ya participaban, eran catequistas, ya eran formados. Yo participé con una religiosa, y ya ellos eran formados en la vida cristiana para ser formadores de sus hermanos, para ser los catequistas. No, me encantó. Le dije al padre, pues claro que me quedo en la orden, a donde quiera que me manden, yo voy a ser feliz, ténganlo por seguro. Y miren que me mandaron también a la diócesis de Cristóbal. No precisamente me mandó el mal, porque me pusieron a formar a los novicios, pero yo me traía a los novicios no cada año y medio, traía a los novicios a que conocieran el trabajo de los dominicos en una diócesis como la de San Cristóbal de las Casas. Bien, pues entonces, por supuesto que el martirio de los diáconos, de los mártires de Acteal, a mí me cambió la vida. Me cambió la vida. Me cambió la vida, me dio un impulso a mi trabajo que después, porque ya no les gustaba que yo hubiera defendido el trabajo que aquí hacía la orden. No les gustaba. Y a los 4 años me mandaron a una diócesis allá me querían mandar a otra diócesis, pero una diócesis con 20 sacerdotes, o sea, como para que entendieran que yo no había hecho lo que querían, de que lo que me habían pedido que hiciera. Porque ¿qué hice yo cuando llegué acá con don Samuel? Que ya vine como obispo coadjutor de él, pues me puse con él a seguir organizando a los hermanos y a seguir defendiendo por la justicia. Pues hubo gente que logró que a mí me sacaran de aquí y me mandaran aquí a Saltillo. Pero fue esta aventura para mí ya había comenzado desde que estuve aquí yo conociendo a nuestros hermanos, y sobre todo en ese impresionante signo de grandeza, porque ellos
por supuesto que estaban sufriendo mucho cuando hicieron la matanza de sus hermanos, pero poco a poco, yo, así con las visitas que yo venía a hacer acá con mis novicios, yo fui conociendo todo el trabajo que la diócesis había hecho a partir de aquella miserable actitud con la que trataron a esta diócesis los malvados. Entre ellos estaban comprometidos gente de gobierno, comprometidos los clifiqueros y comprometida mucha otra gente, vamos, pero esos mártires a mí me hicieron diferente. Su sangre me dio una manera muy radical de ver la vida. ¿Qué tengo que decir? Pues fue igual, yo ya no estaba aquí y conocí el caso de Simón Pedro, que catequista, miembro de los catequistas, miembro de las abejas que en Simojovel asesinaron. Yo ya traía en la sangre lo que tenía en la sangre, lo que tenía ya, y entendía así, sin que nadie me lo dijera, por qué él había sido asesinado. Y vengo aquí y yo conozco, incluso en esos días me tocó venir a Chiapas, y conozco el tamaño del catequista que era, lo valiente que era, el bien que hacía. Decía yo, ¿qué gente que cree que los indígenas tienen que estar en el último lugar? Que los indígenas no tienen por qué ser líderes de ninguna manera, que por los indígenas no se debe sentir un respeto como el respeto que influía entre sus hermanos. El padre Simón Pedro, el hermano Simón Pedro, que era miembro de las abejas que surgieron a partir del deseo de progreso y de sobrepasar todas aquellas cosas que ellos supieron sobrepasar, sobre todo cuando vienen a agredirlos. Yo, después todavía ya de años, conozco el asesinato de Simón Pedro. Y después me toca conocer el caso de Marcelo, pero yo allí ya conocí a un sacerdote indígena, don Samuel. Esto lo supe yo. Don Samuel, cuando vino aquí, conoció la cultura de los hermanos mayas de acá, de las selvas de Chiapas. Supo que los indígenas no sentían respeto por alguien que primero no formara una familia. Para tener cualquier trabajo y para tener confianza en él dentro de la sociedad, si él no era capaz de formar una familia y organizar una familia, todavía no valía nada. Entonces, don Samuel no hizo ordenaciones para sacerdotes. Yo allí fue porque yo decía, ¿y don Samuel por qué no hace sacerdotes indígenas? Pues no por esa razón. Yo lo conocía hasta que yo vine a Chiapas. Don Samuel no hizo nunca, porque aquí, en el tiempo de él, no había respeto para una persona que no mostrara su capacidad de organizar una familia. Entonces don Samuel, por eso se detuvo en el Concilio Vaticano II, que se vivió en los primeros años de la década de los 60 en la Iglesia, ya reconoció el diaconado permanente en hombres casados. Antes del concilio solamente los diáconos, para llegar a ser diácono, solo soltero podías ser diácono. Y el paso del diaconado, al sacerdocio, es un camino normal, pero puede haber alguien que también quisiera ser diácono, que lo sabía, pero tenían que ser solteros.
Cuando llega don Samuel llega aquí, cuando apenas empezaba el Concilio Vaticano II, empieza don Samuel también aquí, y cuando sabe que la iglesia ha fundado el diácono permanente incluso casado, pues don Samuel no ordenó sacerdotes, porque los sacerdotes no tenían autoridad si no formaban una familia. Entonces don Samuel dijo, solo diáconos permanentes va a haber. Y yo cuando vengo yo aquí a trabajar, yo había conocido eso desde antes de venir yo a estar en Chiapas. Yo por don Samuel había sabido que él solo llegaban hasta el diaconado permanente de los indígenas porque no podían hacer nada si no estaban casados. Ya había pasado el concilio, don Samuel cuando llegó aquí, y podía tener, pero no hizo a nadie sacerdote, ni lo ordenó sacerdote por esta razón. En cambio vengo para acá y conozco a Marcelo cuando todavía era seminarista, al padre Marcelo. Bueno, pues ya no estaba don Samuel, estaba don Felipe Arismendi, y él ordenó al padre, el padre Marcelo, ya lo ordenó, y yo conocí a Marcelo ya como sacerdote. Y por supuesto que yo sentí mucho cariño por Marcelo porque sabía que él trabajaba para defender la justicia de sus hermanos, los pobres, y entre los pobres no solamente defendía a los indígenas, también ayudaba a los pobres no indígenas. Marcelo era un hombre que se preocupaba por los pobres. Y sí, claro, la mayoría de los compañeros pobres pues se encuentran entre los indígenas, y él empezó a defender la justicia de sus hermanos. ¿Y cómo lo supe yo también? Porque él empezó a acudir. Yo ya era presidente del Fraiba, ya hace rato que estoy presidente del Fraiba, pero él empezó a acudir cuando ya era sacerdote y que conocía casos. Él empezó a acudir al Fraiba para que le ayudaran a defender la justicia para indígenas que estaban sufriendo. ¿Y cómo lo supe yo esto? Yo venía a estar unos días con mis hermanos, que teníamos la reunión del consejo, como lo que seguimos teniendo. Ahorita estoy aquí yo porque somos miembros del consejo del Fraiba, y venimos gente de fuera a la reunión con los hermanos del Fraiba. Y en ese momento, por supuesto que yo sabía que el padre Marcelo había entrado al seminario, ya había sido diácono, ya lo había admitido don Felipe Arismendi, y él ordenó. Por eso don Felipe Arismendi vino a celebrar la primera misa que hicieron cuando fue asesinado. Yo vine en esos días me tocaba venir a las reuniones con el Fraiba, y entonces yo tomo el avión, pues el día que yo iba a tomar el avión, cuando me entero de que asesinaron al padre Marcelo, y dije, pues yo voy para allá. Yo ya llegué tarde, pero supe que al día siguiente iban a hacer la misa en la que iba a ser sepultado. Pero ese mismo día había venido incluso don Felipe, y con el obispo habían celebrado una misa para el Señor, para el padre Marcelo. Entonces él había venido, estaba tan impresionado don Felipe que vino a presidir la misa. Al día siguiente, el padre obispo que estaba aquí en ese momento, que no tenía no sé si los dos, sí, ya eran dos, ya tenía auxiliar. Entonces habían salido los dos e iban y me dijeron, pues va a ser la misa
de la sepultura del padre Marcelo. Y yo dije, pues yo voy, pero yo fui con decirles que hasta la mitra se me olvidó. El solideo se me olvidó porque yo aquí, cuando vengo al Fraila, no traigo mitra porque yo no presido misas oficiales, así es que yo no traía mitra, pero traía también, pero sí traía solideo. Pero estaba yo tan impresionado y me fui. Y cuando anda, no traigo mi solideo. Yo por eso llegué de hábito y saludé a los padres. Y los padres nos dijeron, ¿usted va a celebrar la misa? Pues las órdenes de los padres, yo celebro la misa, claro que sí. Fue una gracia tan grande para mí eso que Dios me concedió. Celebrar la misa para el padre Marcelo, el primer sacerdote indígena ordenado. Eso porque por prudencia el señor Samuel dijo, no voy a ordenar. ¿Por qué? Porque lo van a rechazar, los van a rechazar porque no tienen una familia. Pero ya don Felipe ya ordenó al padre. Pero sí, cuando supe que yo venía dije, ay Dios mío, pero si no traigo nada y hasta el solideo dejé. Y entonces, pero yo vine, yo no me pierdo la misa. Y los padres dijeron, usted preside. Y con mucho gusto presidí la misa por Marcelo, pero lo conocí muy bien a Marcelo, muy bien, porque ya Marcelo era Marcelo. Está bien que entró al seminario después, pero ya era Marcelo. Entonces, pues yo les agradezco a Dios esto que he vivido este día. No, de veras, ha sido una sorpresa, como les dije ahorita, que yo tuviera esta plática con ustedes y no crean que se está echando mentiras y no para, mira, no, claro que hablar con ustedes es hablar con verdad y basta. Entonces, hermanos, esto es lo que podría decir yo de lo que he vivido, de las experiencias martiriales que Dios me ha dado a conocer de los indígenas de Chiapas. Esto es lo que me ha dado a conocer Dios y a mí me ha siempre edificado eso y siempre me he sentido muy acompañado de esos mártires. Siempre me he sentido muy acompañado. Pues esto es lo que puedo decir ahora. No sé si tengan alguna palabra que preguntar, pero yo con todo gusto dejo aquí el micrófono. Muchas gracias a ti por este testimonio de vida y de vida profética, acompañando también a profetas. Damos el micrófono aquí al público que nos está escuchando aquí en el Templo San Nicolás, pero también a los que nos escuchan por las diversas plataformas de redes sociales y por Radio Tepeyac. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna intervención que quisieran tener, por ahí una compañera estará con el micrófono y nada más alcen la mano para que les puedan pasar el micrófono. Podrían decir su nombre y después la pregunta y comentario. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Enriqueta Lerma. Yo quería preguntar si la diócesis tiene algún conteo de las personas, sacerdotes, catequistas, agentes de animación pastoral, que hayan sido agredidos justamente por la defensa del territorio y por la defensa de los derechos humanos. Porque tengo entendido que hay varios, pero no me queda claro si hay un conteo por parte de la diócesis que tuviera este dato. Gracias. Gracias. Damos otra palabra y después hasta allá atrás hay otra también. Por favor. Hay dos más allá. Buenas tardes. Solo quería agregar un breve comentario del impacto que causó la muerte de los mártires de Acteal. Yo era residente en Roma, era huésped de un centro social cuando se supo la noticia y repercutió en los movimientos sociales de Roma, y entonces
escuché un comentario. Yo desconocía toda esta trayectoria de cómo se estaba llevando a cabo la imposición del Estado para acallar a los mártires. Entonces, el comentario que hizo un joven muy solidario con Chiapas, con los mártires de Acteal, dijo: vámonos todos a San Cristóbal y a darles en la torre a estos desgraciados. Entonces, fue impactante el hecho de que allá se hubiera sabido en estos medios sociales, donde la gente ha sido muy solidaria. Entonces, para retroalimentar esta información, que sí en Europa sonó el caso de Acteal con mucha fuerza, quería nada más agregar este comentario para testificar que sí causó impacto. Gracias. Muchas gracias. Una última intervención y damos palabra aquí a los invitados. Sí, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por las participaciones. Mi nombre es Daniel Martínez. Yo quería preguntar un poquito sobre lo que hablaban acerca de la línea pastoral sobre la construcción de paz, sobre los retos que hay actualmente para llevarlo a cabo, ¿no? Y también a lo mejor si pudieran hablar sobre las acciones que se están haciendo con los jóvenes, justo en esta idea de la construcción de paz. Y Gracias. Padre Dorian. Yo creo que la cuestión de la maestra Enriqueta sigue siendo una tarea pendiente en nuestra diócesis, porque sí hay parroquias que van llevando a cabo sus registros o haciendo más que nada sus memorias de este tipo de situaciones de agresiones y defensa de la vida, pero a nivel diócesis creo que sí todavía tenemos esta tarea pendiente. Yo creo que también las mismas organizaciones pues también llevan un registro, pero no tenemos un registro así común. Yo creo que eso sería pues algo a trabajarlo y a tenerlo en cuenta completamente aquí nosotros en la diócesis. Y en algunos otros momentos se ha hablado de esto, que es necesario llevar pues una memoria histórica de estos hechos, aunque lamentables, pero que pues, nos van a servir como testimonio para una mejor vida, ya como lo decía un pensador antiguo: la sangre de los mártires pues es semilla de nuevos cristianos o de nueva vida que se pueda ir generando. En cuanto a la línea de la construcción de la paz, actualmente, que es lo que hemos estado reflexionando en nuestra diócesis, pues como todos sabemos es una situación muy compleja, porque no es fácil encontrar un camino de paz, porque hubo un primer planteamiento de como una lucha en contra de quienes generan la violencia, pero no podemos hablar nosotros desde la Iglesia una acción directa en quienes generan la violencia, porque por un lado no nos corresponde y por otro lado tampoco forma parte del Evangelio. Pero entonces se han hecho distintas propuestas que se quieren ir concretizando a nivel diócesis y parroquia en la búsqueda de la vida comunitaria, de la justicia y de la verdad, porque luchar o trabajar por la paz no es trabajar como directamente decir vamos a trabajar por la paz, sino la paz es fruto de, como consecuencia de. Entonces ahora la diócesis ha reflexionado más que tenemos que trabajar el sentido comunitario y ahí el sentido de la defensa y cuidado de la vida. Y entonces allí la propuesta, pues con los jóvenes, generar otros espacios donde los jóvenes puedan encontrar otro sentido diferente a su vida, donde van a construir su vida, el cuidado de la vida personal, la vida
comunitaria y pues ya con todo lo demás que también se trata de prevenir, ¿no? Todo lo que pueda caer en una adicción o ser redes de estos grupos criminales, ¿no? Entonces la propuesta ahora de trabajo es por la justicia, por la verdad, por la vida comunitaria que traerá como fruto la paz. ¿Quieres comentar algo, Tateca? Bueno, yo a esta cuestión de la paz, pero por supuesto, la paz que nace de la justicia, por supuesto que tenemos que defender a las víctimas de la injusticia y tenemos que denunciar la injusticia, claro. Es por esa razón que mueren muchos mártires, por defender la justicia, no solamente hablar de justicia, hay que defender a las víctimas de la injusticia. Esto es algo y que nos lleva a enfrentar a los malos gobernantes que siempre están dejando que se cometan injusticias una tras otra. Esto nos lleva también a estar con los que cometen las injusticias de que explotan a los obreros. A lo mejor te entendí mal, pero de la justicia la tenemos que defender, es parte del evangelio. Es ni modo, y nos vaya como nos vaya. ¿Alguna otra? Hay dos palabras allá, por favor. Está Ángeles y no sé si hay otra palabra por ahí. Sí, padre. Quisiera ver si nos podría abundar, si nos podría explicar cómo se concibe el cuarto punto, el tercer punto que habéis mencionado acerca de la espiritualidad comprometida con la vida. En la cotidianidad, ¿qué podemos entender sobre esa espiritualidad comprometida con la vida? Y por otra, la pregunta de cómo se fortalece la iglesia, cuáles son sus fortalezas, considera que son sus fortalezas y cómo mantienen la esperanza en este contexto. Gracias. Aquí hay una mano más levantada. Dulce. Bueno, mi nombre es Dulce, soy guardiana, me considero soy guardiana de los humedales de acá de San Cristóbal, y soy activista, y como joven me gustaría saber cómo nosotros como jóvenes podemos acercarnos como a la diócesis e invitar a más jóvenes que se unan a estas actividades por la paz, incluso por el amor a la tierra, ¿no? Y por la defensa del territorio. Porque, pues por lo que estamos viviendo, muchos jóvenes pues no están enterados a lo mejor están enterados, pero hay muchos en las cuales no saben que siempre ha existido esta lucha o cómo se pueden meter a esta lucha. Sin embargo, las amenazas siempre están constantes. Desde muy joven he vivido amenazas, pero sin embargo el amor y la lucha están. ¿Cómo podríamos nosotros trabajar justo junto con la diócesis como jóvenes para poder aportar un poco a la comunidad y a las comunidades indígenas? Somos futuras generaciones y pues realmente creo que es algo, son temas como muy importantes que tratar. No todos están interesados en esto, entonces ¿cómo podríamos nosotros transmitir esto hacia los jóvenes, incluso los jóvenes de la iglesia? Yo sé que hay grupos parroquiales, juveniles, ¿cómo podríamos nosotros animarlos a ellos para que también se unan a esta lucha? Gracias. Una última intervención para esta ronda, si hay alguien más. ¿No? Entonces damos la palabra. Bueno, yo doy una palabra. Por supuesto que la iglesia tiene que defender la justicia, que en cualquier lugar que vayan ellos, se trate de su parroquia, se trate de catedral, o se trate en cualquier lugar, nosotros tenemos que
o por lo menos dar información, sabiendo si hay ya organizaciones que están específicamente tratando por ello, ¿verdad? Yo creo que esto es una obligación que tenemos como iglesia, defender la justicia, y tú puedes, y tus compañeros o compañeras pueden acudir a cualquier espacio donde saben que hay una autoridad eclesiástica, pues para pedirles, quisiéramos formarnos sobre la manera de defender la justicia y también de que nos ayuden, ¿verdad? Esto. Pues en los espacios que hemos tenido como iglesia diocesana en cuanto a la espiritualidad de la cual hemos hablado en esta última asamblea, entendemos no la espiritualidad como algo aislado a la persona humana o solamente una parte de nuestra vida humana, sino la espiritualidad unida a nuestra vida. Y una de las propuestas es recuperar la espiritualidad que traemos de nuestros abuelos y abuelas, de nuestros abuelos que vivían esta armonía con la creación, con la comunidad y por supuesto con Dios. Entonces, en una de las líneas de trabajo iría en este sentido, como lo diría un autor también, Jacques Dominico, que ya que descanse en paz, beber de tu propio pozo, ¿no? Beber de esta misma, Gustavo Gutiérrez, beber esta misma espiritualidad que circula por nuestra sangre, que no hay una separación entre el alma y el cuerpo, sino que es la misma vida, ¿no? Entonces, para ello, pues sí necesitamos buscar las formas, los elementos, los medios para volver no a una separación de la persona y de la comunidad, sino volver a lo que nos han enseñado nuestros abuelos, o lo que también muchas veces pues ya lo hemos perdido. Y hablando de la esperanza, pues en medio de este mundo que hay tantas situaciones de mal que pudieran hacernos desanimarnos en buscar los caminos de la justicia y de la paz, como diócesis, el mismo testimonio de los mártires que tenemos ya nos alienta en el camino de la esperanza, porque el testimonio de un mártir es la convicción más profunda de que esta causa, ni siquiera las situaciones de muerte pueden aniquilar este anhelo que hay en el corazón del ser humano y en el corazón de la comunidad en la búsqueda pues de una mejor vida. Entonces eso de mantener la esperanza desde el testimonio de los mártires, y también para nuestras comunidades pues el Evangelio, la palabra de Dios, ¿no? Una comunidad decía, ¿por qué estamos de pie? Estamos de pie por la palabra de Dios. Uno de los testimonios de los mártires de Actial, cuando muere perdonando también a sus agresores, porque es fruto del mismo Evangelio, ¿no? Entonces ahí hay distintas situaciones y testimonios pues que nos dan para alentar el camino de la esperanza. Y en cuanto a los jóvenes, creo que la pastoral juvenil que tenemos en nuestra diócesis, en nuestras distintas parroquias, pues el reto es eso, es cómo unir los distintos actores juveniles que hay ahora pues en nuestra sociedad, con nuestros jóvenes que están más en nuestros espacios de la iglesia. Creo que ahí se tienen que seguir buscando caminos de cómo caminar juntos, porque la lucha es la misma, como lo han mencionado, la paz, la defensa, el cuidado de la tierra, la justicia, la verdad, son luchas comunes para todos, y allí pues hay un
gran trabajo también de parte de la pastoral juvenil nuestra. Gracias. Mientras Tatik Raúl y Tatik Dorian piensan sus palabras de conclusión, vamos a leer algunos mensajes que nos llegan desde las redes sociales. Dicen: muy bien sintetizado, Tatik Raúl. Desde Nicolás Ruiz, te agradecemos mucho. También nos dicen: gracias, Tatik Raúl, por tu acompañamiento, ejemplo de caminar. Tu palabra anima nuestro caminar. Y otro comentario nos dicen: gracias, Tatik Raúl, por tus palabras y por tu visita. Pues damos en el público, ¿hay alguna otra palabra o algún otro comentario que se haya quedado ahí en el tintero, en el corazón, en la mente, en el alma? Si no, damos la palabra primero a Tatik Dorian para que nos dé unas palabras de conclusión y de despedida, y después a Tatik Raúl. Pues una palabra ya para concluir. Pues desde el Evangelio siempre tenemos la convicción de que la última palabra no lo tendrá el mal en cualquiera de sus situaciones en el cual se manifiesta. Nosotros tenemos la confianza que el amor, la justicia, la bondad será lo que triunfará, será lo que realmente tendrá plenitud, lo que no tiene fecha de caducidad, lo que no se queda aquí en lo puramente terrenal. Entonces, como que pues la invitación sería pues de seguir aunando fuerzas en la búsqueda pues de un mundo mejor, de una sociedad mejor, de una iglesia mejor, que comienza desde nosotros mismos, desde nuestras familias, de nuestros espacios comunitarios, con quienes compartimos la vida. Y ojalá que sigamos tejiendo juntos, como esta palabra que ahora se usa ir, tejiendo juntos el mismo petate para hacer de nuestro mundo un mundo mejor de como nosotros lo hemos encontrado. Bueno, pues yo agradecer esta invitación que se me hizo de parte de quienes organizan estos procesos de reflexión. Esto es lo que puedo decir. Muchas gracias, Padre, por la hospitalidad aquí en la parroquia en la que trabajas y que es la catedral también. Y muchas gracias, hermanas y hermanos. Que eso los pague. Ay, me encomiendo sus oraciones, yo no sé qué sé. Gracias, Tatik. Antes del aplauso final y de la despedida, unos mensajes más que están llegando de las redes sociales. Dicen: muchas gracias al espacio Conciencia y Memoria, acá andamos, saludos a la mesa. Ahora estuvimos en Temiaca, en Jalisco, hace un par de meses con Tatik Raúl, un apoyo muy importante y muy grande para el evento y el festejo del 15 aniversario de la victoria. Se le mandan saludos desde Jalisco. Y antes de que nos retiremos, dos cosas más. Recordar que las abejas de Actial nos invitan a la conmemoración del martirio de Simón Pedro el 4 y 5 de julio, con una peregrinación que saldrá del crucero de Majomut el día sábado 5 de julio y culminará en la tierra sagrada de Actial, donde se celebrarán varios eventos en recordatorio de nuestro hermano Simón Pedro, y en donde también presidirá la misa Monseñor Rodrigo. Y quienes puedan pues acompañar a las abejas y también a la familia de nuestro hermano Simón Pedro, pues ahí nos encontramos. Y por último, pues entregarles un reconocimiento del espacio Conciencia y Memoria, del Museo Tatik Samuel, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Servicio y Asesoría para la Paz. Entrega el reconocimiento al Padre Dorian Pinto García por su colaboración en fomentar la construcción de la paz, un grito de exigencia.
en la ciudad de San Cristóbal de las Casas el 17 de junio de 2025. Muchas gracias, Padre. Y uno igual a Tatik Raúl Vera, igual por su colaboración en fomentar la construcción, la paz y la justicia en Chiapas, en México y en diversas partes de nuestra América Latina. Gracias por este espacio, Tatik Samuel, y por tu visita. Yo, Tatik Raúl, mira, dije Tatik Samuel porque lo trajimos a la memoria también. Y invitarles a todas y a todos que el siguiente mes tenemos nuestra cita para el espacio Conciencia y Memoria. Los estaremos esperando para el siguiente tema, y que pues muy probablemente estaremos visitando otro lugar de aquí de nuestra bella ciudad de San Cristóbal de las Casas. Y también les invitamos que no se vayan a seguir dialogando con nosotros y con los invitados con un rico café y un pancito. No sé si hay pancito o café nada más, pero los invitamos a seguir compartiendo y disfrutando esta tarde. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Tati.